Hoy en Visión Rural conoceremos acerca del cultivo del hule. Veremos cómo este cultivo ayuda a la ecología del país, además de ayudar significativamente a la generación de empleo en Guatemala. Veremos también la labor que realiza la Gremial de Huleros de Guatemala, solo aquí en Visión Rural. El cultivo del hule es una plantación forestal o bosque de largo plazo, debido a que su rango de vida varía entre los 30 y 35 años. Crece en los bosques y matorrales húmedos y secos, abajo de los 800 metros sobre el nivel del mar, pero se da mejor en zonas con alturas de 0 a 400 metros sobre el nivel del mar y temperaturas que oscilan entre lo cálido y lo templado. La zona de vida donde se le encuentra en forma natural es en San José Ixpetén, Huehuetenango, San Marcos, Retaluleu, Suchitepeques, Santa Rosa y fuera de Guatemala se encuentra desde el sur de México hasta Costa Rica. Pues la Gremial de Huleros fue creada hace un poco más de 40 años, 41 años creo que tenemos de estar funcionando. Fue hecha por una serie de productores visionarios que vieron que necesitamos la unidad del gremio para poder desarrollarnos, no ir cada quien por un lado, sino tener una entidad que marcara y que fuera la rectora de la siembra del hule y que se dedicara a la investigación. De ese nacimiento se fue creando una pequeña Gremial de Huleros que fue creciendo y creciendo, y en este momento ya contamos pues con un laboratorio muy completo de fitopatología y de electroforesis, y donde se hacen también los análisis de diagnóstico látex para análisis de cómo está la salud de los árboles. Tenemos dos fincas, una en la costa sur, que es Santana Mixpillá, y una en la costa norte, que es Navajoa, las cuales son polos de desarrollo para los experimentos y para las siembras del hule en las dos regiones. La mayoría del hule está sembrado en la costa sur, pero en el norte está creciendo en los últimos años. La sustancia que produce este árbol es un líquido blanquecino conocido como látex, en el cual contiene micropartículas que se emplean para la fabricación de diversos artículos de hule. Este recurso renovable tiene una gran cantidad de beneficios ambientales, dentro de los cuales destacan la liberación de oxígeno y la captación de carbono, la regulación de la temperatura, generación de lluvias, fuente de agua, acumulación de nutrientes a través de materia orgánica, conservación de los suelos, bordas de ríos y ecosistemas. Entonces estamos con la Gremial apoyando a todas estas personas, dándole los mejores sistemas de explotación que tienen y de cultivo y del manejo del cultivo, y tener unas empresas rentables, o sea, ser productivo. La importancia de la Gremial de Huleros ha sido que creo que casi todos los que tenemos hule en Guatemala hemos sido beneficiados por la Gremial de Huleros, donde nos dan asesoría desde el manejo de cultivo, desde la siembra en los almácigos, en la siembra al campo, y después a los 6 años pues el inicio de la pica, la apertura de los paneles y el desarrollo de una pica que sea productiva y que sea de largo plazo. Por eso Guatemala a nivel internacional está muy bien posicionada en la productividad del hule. Estamos entre los primeros países, y el manejo del panel, que es importantísimo porque es la duración que nos vamos a tener nosotros en nuestras huleras, pues se hace de una manera muy buena. Entonces todo esto siempre se ha dado pues, en consecuencia de las recomendaciones que nos dan los técnicos de la Gremial de Huleros, y eso ha hecho que nuestro sector pues, sea un sector muy productivo y un sector en un crecimiento bastante importante, que creo que para el país es muy bueno. Es un cultivo amigable con el medio ambiente, es un cultivo que
que crea un bosque, donde muchas veces no habían bosques, eran potreros, eran áreas sin bosque, y estamos creando pues una zona boscosa muy importante, sobre todo en la costa sur. Además, la gremial tiene un convenio de cooperación con el Instituto de Agricultura CIRAD de Francia para la certificación de sus análisis de laboratorios y de sus procesos de producción, lo que garantiza el buen trabajo en las plantaciones de hule de Guatemala. Actualmente, la gremial cuenta con 476 socios productores de hule en Guatemala. Gracias al aporte e inversión en tecnología, la gremial logró pasar de un cultivo empírico a un cultivo altamente técnico y productivo. Alrededor del 60% del área cultivada se encuentra en su fase de producción, mientras que un 40% se encuentra en la fase de crecimiento de los árboles. La mayoría de las plantaciones en fase de crecimiento están siendo cultivadas con clones muy modernos que permiten producciones más altas de hule natural hacia el futuro. El tiempo necesario para dejar crecer un árbol de hule para ser productivo es alrededor de 6 o 7 años. Durante este periodo de tiempo, el manejo que lleva el cultivo tiene como propósito mantener la plantación sana, bien nutrida e ir dejando una forma adecuada para que posteriormente sea fácilmente explotada y duradera. ¿Cómo se obtiene el hule del árbol? Para poder hablar cómo poder extraer el hule del árbol es importante mencionarle que después de 6 años que la plantación ya tardó en crecimiento, es importante considerar varias condiciones para poder abrir o picar el árbol del hule y poder extraer el látex. Primero, el árbol debe tener 6 años de haber crecido en la tierra. Segundo, es importante mencionar que debe tener 50 centímetros de circunferencia medidos a 1 metro del suelo. Y tercero, por lo menos el 50% de la plantación debe tener los anteriores parámetros. El hule del árbol se obtiene a través de la técnica de pica, el cual consiste en desgastar o cortar la corteza en el árbol del hule utilizando la herramienta denominada cuchilla. El corte de pica se traza a 1.30 metros del suelo sobre el árbol de pica. Posteriormente, ya trazado el panel, empieza lo que es el corte o desgaste de la corteza para poder extraer el hule o el látex. Este corte es importante evitar que se lastime la madera al momento de hacer esta pica. Este corte se puede hacer a cada 3, a cada 4 o cada 5 días. Se utiliza el equipo de recolección, el cual consiste en guacales, lo que es el gancho donde se va a sostener el guacal, una pieza de metal que se denomina espita. A través de la espita es donde va a conducir el látex hacia lo que es el guacal. Posteriormente del corte, las personas esperan de 2 a 3 horas después de que se haya picado para poder hacer la recolección. Se puede hacer utilizando químicos, el cual puede coagularse el látex o se puede recolectar el hule en forma líquida, dependiendo lo que vaya a obtener o a sacar la finca. Posteriormente de la recolección, este producto ya se envía a las plantas procesadoras. Gremial de Huleros tiene como objetivo fundamental brindar asesoría técnica a todas sus fincas agremiadas en todas las fases del cultivo, desde los almácigos, plantaciones en crecimiento, plantación en producción. En cada una de ellas, tratando de mejor manera hacer el trabajo más eficiente en los planes de manejo, del control de enfermedades, plagas y malezas. Cada una de ellas tiene su importancia muy relevante para el buen desarrollo del cultivo y para que tengamos plantaciones bien desarrolladas, plantaciones que tengan su potencial de producción. Además de ello, Gremial de Huleros cuenta con un laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades del follaje, además en el análisis de diagnóstico látex y electroforesis. Contamos con todos estos servicios que son una ventaja para todos nuestros agremiados, con el objetivo fundamental de que lleguemos a tener plantaciones óptimas para el buen desarrollo y mejores producciones.
Todos los cultivos están expuestos a factores ambientales que inciden en la manifestación de un agente botánico invasor que merma el libre crecimiento y la optimización de su producción en todas las etapas de su crecimiento. Existen varias formas de control como químico, cultural, físico, biológico y legal, pero lo mejor es tomar medidas preventivas que son más efectivas y nos llevan a cuidarnos de este agente invasor que nunca entre en los árboles y así evitar costos innecesarios. Los métodos preventivos para controlar enfermedades, en primer lugar, es el uso de materiales clonales resistentes a las enfermedades, que vienen de las series IAN, GU y FX, en el control de la humedad para que los hongos no se den. Además, el controlar las malezas en todas las fases del cultivo son muy importantes para no favorecer que los hongos se den en el cultivo. El uso de fungicidas preventivos para que los hongos también no puedan desarrollarse son muy importantes en todas las fases del cultivo. Entre estas labores podemos mencionar el encalado, que consiste en pintar los árboles con cal a una altura promedio de 75 centímetros. Esto va a evitar de que las quemaduras del sol hagan heridas en el tallo. Así también podemos mencionar la aplicación de fungicidas al follaje, que es la parte de la planta que es más enfermiza en esta fase de cultivo. Como también podemos mencionar el control de malezas, que consiste en la eliminación de todas esas hierbas malas que compiten contra la planta de hule en cuanto a la absorción de nutrientes, humedad y luz. También podemos mencionar la formación del tallo y la copa del árbol. Esto se hace con las labores que llamamos podas y deshijes, las cuales consisten en la eliminación de brotes y ramas laterales que pueden provocar retraso en el crecimiento y desarrollo del tallo central o tallo principal. Así también hay unas podas de equilibrio o de balance, las cuales se hacen alrededor de los 4, 5 o 6º año de crecimiento. Eso se da porque se vuelven muy pesadas las copas y entonces provocan que la planta se agobie o se incline. Entonces es necesario ir eliminando esas ramas que están de más, que están provocando dicho problema, para volver nuevamente la plantación o la planta de hule a su posición vertical normal. También está el factor de la nutrición, que tiene como propósito mantener las plantas bien nutridas para que se vaya dando el crecimiento y desarrollo, tanto en altura de la copa como en grosor de tallo. Estas se pueden hacer de dos formas: al suelo en forma granulada cuando hay humedad, o sea en época de lluvia, o diluida en agua en época de verano. O también se pueden hacer al follaje en forma de aspersión utilizando bombas de mochila. Durante del primer año al 6º año se dan todos estos manejos, que si se hacen correctamente puede ser de que tengamos plantas aptas para picar entre 6 y 7 años. Entre los consejos que le daría a los productores de hule es, en primer lugar, la calidad de pica. Esto es importante para poder tener una plantación a largo plazo, es decir, entre 30 a 35 años poder obtener hule en una plantación. Como segundo punto, mantener limpia la plantación de hule, libre de maleza. En tercer lugar, un buen programa de fungicidas que se aplica al panel de pica.